La bienvenida junto a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, cuyas sesiones se realizarán todos los días lunes desde hoy y hasta el 21 de diciembre, con importantes exposiciones de académicos de nuestra casa de estudios, de otras universidades del país y también de importantes organizaciones. Les recordamos que este seminario está siendo transmitido a través de la plataforma Zoom y también en Facebook a través de la cuenta derecho.universidad austral de Chile. Les recordamos que quienes ven la transmisión a través de Zoom podrán hacer sus preguntas a través del icono preguntas y respuestas en Facebook en el chat de la transmisión. Dejo con ustedes a quien ofrecerá un saludo inaugural y quien es director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, profesor Yerko Monge. Hola a todos y todas, muy buenas tardes, muy grato saludar a mis colegas quienes están presentes a través de esta virtualidad. Saludo especialmente a la profesora Yanira Zúñiga, quien va a exponer hoy también. Además es la directora del núcleo interdisciplinario en torno a los estudios de la desigualdad y los derechos humanos. Saludo también por su intermedio al profesor Hernán Cueva, docente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, y a todos y todas quienes nos están viendo también a través de la transmisión por las plataformas de derechowatch.cl. Es muy grato para nosotros como Escuela de Historia y Ciencias Sociales poder dialogar en torno a esta formación ciudadana para una nueva democracia, que es la propuesta que nos ofrece nuestro colega también, sobre todo considerando la importancia de esta temática, la importancia de tratar lo que implica la formación ciudadana en una dimensión bastante compleja, ¿ya? En torno a los distintos elementos y distintas perspectivas también que evidentemente involucra hablar sobre esta temática. Nos vamos a encontrar con elementos propiamente tal desde las ciencias sociales, desde las distintas ramas de las ciencias sociales, también elementos relacionados con las ciencias pedagógicas, con los saberes pedagógicos, pero también ciertamente con las dinámicas ya sociales y políticas que está viviendo nuestra sociedad en la actualidad. ¿Ya? Evidentemente, hoy más que nunca, a propósito del proceso constituyente que se inicia en nuestro país, es necesario dialogar, reflexionar, ¿ya? Y conocer las distintas perspectivas también, ¿ya? Y aportar a partir de lo que implicaría, evidentemente, este debate y esta idea en torno a la ciudadanía. ¿Ya? Es muy importante también como para nosotros como Escuela de Historia y Ciencias Sociales recoger este debate desde la complejidad y desde distintas perspectivas. ¿Ya? Agradecemos la instancia de poder compartir con distintas disciplinas amigas, ¿ya? Desde el derecho, sociología, ciencia política, desde distintos lugares también, porque es necesario asumir que la formación ciudadana es una tarea que requiere un enfoque transversal, un enfoque inclusivo, ¿ya? Y que evidentemente sea una tarea donde todas y todos asumamos evidentemente para poder cultivarla. Así que desde ya reitero mi agradecimiento y reconocimientos también a quien nos va a acompañar hoy con su exposición, a la doctora Yanira Zúñiga, y también al profesor Hernán Cuevas, quien en el marco del curso de formación ciudadana también de nuestra carrera está potenciando esta actividad. Así que eso más que nada, muchas gracias, Alejandra. Gracias, profesor, por sus palabras. A continuación vamos a dejar a quien va a moderar la exposición del día de hoy. Aprovechamos también de saludar anticipadamente a la expositora, la doctora Yanira Zúñiga, de nuestra casa, de nuestra facultad. Dejo con ustedes entonces al profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile e investigador del área de Inclusión Social, Derechos y Ciudadanía del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos, al profesor Hernán Cuevas Valenzuela. Profesor. Buenas tardes, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Yerko, gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, gracias a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, al Instituto de Historia y Ciencias Sociales, ambos de la Universidad Austral de Chile. Gracias a todos los asistentes que están presenciando este seminario. El día de hoy vamos a tener con nosotros a nuestra colega y por qué no decirlo también amiga, Yanira Zúñiga,
Ella es directora de, bueno, es abogado primero de la Universidad Austral, es directora también actualmente del núcleo em, interdisciplinario sobre desigualdades y derechos humanos. La doctora Zúñiga es especialista en género y debo decir tal vez una de las voces también más autorizadas en Chile en el ámbito del derecho, en perspectivas también feministas. Y el día de hoy vamos a tener el agrado de oírla hablar y presentar sobre el feminismo, proceso constituyente y el desafío de la formación ciudadana para una nueva democracia. Vamos a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Yo voy a dejar inmediatamente a la profesora Zúñiga y ella hará su presentación y los asistentes en Zoom tendrán la oportunidad de escribir sus preguntas que quedarán individualizadas en un espacio. Le voy a pedir a Alejandra que nos recuerde antes de comenzar el seminario ese detalle, porque es algo probablemente para algunos de ustedes, de los asistentes acá nuevos, ¿no? También vamos a tener la oportunidad de pasar las preguntas de las personas que están viéndolos por otras plataformas. Bueno, sin mayor preámbulo entonces, Alejandra. Sí, sí, profesor, ningún problema. Volvemos a explicar entonces que estamos en una transmisión, en una plataforma Zoom seminarios, en la cual los asistentes no se pueden ver entre ellos, como quizás están algunos acostumbrados. Entonces pueden dejar sus preguntas, quienes están en la sesión Zoom, en el icono que van a encontrar que dice preguntas y respuestas, que está en la parte baja, digamos, de la pantalla. Y quienes están siguiendo esta transmisión a través de Facebook, pueden hacerlo en el chat de la misma transmisión, que les vamos a hacer llegar, ¿no es cierto?, a usted como moderador. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Entonces, habiendo hecho ya la presentación de la profesora Yanira Zúñiga y habiendo también Yerko hecho la introducción de nuestro seminario, que les recuerdo seguirá funcionando todos los días lunes en este mismo horario, dejo entonces ahora a la profesora Yanira Zúñiga para que nos presente su conferencia el día de hoy, que es Feminismo, Proceso Constituyente y el desafío de la formación ciudadana para una nueva democracia. Bien, muchas gracias a Hernán, a Yerko, a las instituciones que organizan la Escuela de Historia, perdón, y Ciencias Sociales y el núcleo que me honró también dirigir. Por la invitación y por la posibilidad entonces de inaugurar este ciclo de conversaciones sobre distintos temas en el marco de este proceso constituyente y de los desafíos que significa esos temas para la consolidación y el desarrollo de una formación ciudadana, ¿no? Yo lo que quiero, si me permiten, porque creo que tengo deshabilitada la opción compartir pantalla, es empezar con desplegando una presentación simplemente para acompañar con algunas fotografías que permitan seguir la discusión que quiero plantear. No sé si es posible habilitar la opción de compartir pantalla. La Facultad de Derecho me aparece como host. No Sí, sé está quién. habilitado, profesora. Está habilitada. Si puede probar, por favor. Me parece que no. Ya, nuestra ingeniera informática está chequeando seguramente. Ahora sí, gracias. Ahora sí, muchas gracias. Lo que yo quiero plantearles es básicamente una línea que por supuesto tiene mucho de trabajo coyuntural, ¿no? A propósito de
discusión constituyente que desencadenó la revuelta social de octubre del año pasado. Y cómo entonces se inserta en esa discusión en la teorización y la práctica feminista, ¿no? Y quiero simplificado el título que ya adelantó el profesor Cuevas, pero básicamente es eso lo que voy a tratar, ¿no? Cómo en este espacio y en esta ventana de oportunidad que es la discusión constituyente, se abre también la posibilidad de reparar una deuda histórica que es básicamente la exclusión de las mujeres y en particular de las perspectivas de las mujeres y de los problemas de las mujeres en los debates jurídicos fundamentales que en términos de nuestras sociedades contemporáneas están cristalizados, muchos de ellos en las constituciones, y al mismo tiempo observar qué tanto eso podría incidir en un avance en la desigualdad de género, partiendo de la base que se trata de una de esas desigualdades que tienen carácter estructural, por lo tanto estamos hablando de cuestiones que en principio son difíciles de resolver. Y en ese plano observar cuáles pueden ser los problemas y cuáles podrían ser las potencias y las repercusiones de esta discusión en el supuesto de que se lleve a cabo de manera óptima, ¿no? Y ya sabemos que tenemos algunos elementos para pensar que se puede ser optimista, particularmente las discusiones sobre paridad a las que voy a volver. Y como toda intento de proyección, ¿no? De mirar hacia el futuro para ser más o menos científico, realista, requiere en algún sentido hacerse en retrospectiva. Lo que yo quiero es mirar también cuáles han sido las dificultades, las oportunidades que han tenido las mujeres en el plano de las discusiones jurídicas y en particular de las discusiones constitucionales, no solo constituyentes, después voy a explicar la diferencia, para promover cambio social en esta materia que es la que nos interesa en esta sesión, que es las cuestiones relativas a la construcción de una igualdad o de una equidad de género, como quieran. Entonces, la pregunta que yo he puesto aquí es la pregunta que uno podría identificar como la pregunta matriz, ¿no? Y es una pregunta que lo que intenta mostrar también la variedad de colores de la lámina es que tiene en algún sentido una respuesta matizada, no es una pregunta que evoque un problema fácil y por lo tanto la respuesta tampoco puede ser sencilla, ¿no? La pregunta es, ¿puede una constitución servir para la transformación de la desigualdad de género o del sistema sexogénero? Y lo que intento mostrar es que básicamente hay razones para pensar que podemos avanzar a través de una discusión como la que estamos enfrentando, ¿no? Que es una discusión sociopolítica fundamental. ¿Por qué razón? Porque las constituciones fijan precisamente esas pautas. Que son sociopolíticas y son jurídicas fundamentales en cada una de las sociedades. Y en ese sentido, claro, las constituciones son portadoras de arreglos materiales, ¿no? Que permiten otras formas de generar dinámicas sociales y también son portadoras de contenidos simbólicos. Entonces, la ausencia y la presencia de ciertos grupos también nos habla de nuestras sociedades y de las exclusiones que existen en nuestra sociedad. Y entonces en ese doble carácter, tanto porque en la Constitución se enraizan esos arreglos fundamentales que luego permiten canalizar otros arreglos secundarios, ¿no? Que son los que
operan a través de la complementación que se hace con otras normas del sistema jurídico y con otro tipo de arreglos sociales, ¿no? Tanto porque las constituciones evocan esta idea tan moderna, ¿no? Moderna, lo me estoy refiriendo en términos históricos, ¿no? Esta idea que viene de este proceso que se desarrolla más o menos desde el siglo XV, postremedias del siglo XV en adelante, pero que tiene su punto más notable en el siglo XVIII, ¿no? Con el otorgamiento de una serie de cartas de derechos, ¿no? De declaraciones de derechos, ¿no? A eso me refiero con modernidad. Cómo entonces en esas normas, ¿no? Que han sido estudiadas desde siempre por juristas, ¿no? No solo se determinan protecciones que son susceptibles de ser invocadas ante autoridades y en particular tribunales, sino sobre todo reconocimientos sociales. A eso me refiero con la dimensión simbólica del asunto. Y por lo tanto, entonces, insisto, esa dimensión tiene elementos reestructurantes también de las lógicas de desigualdad que tienen también segmentos que son de esta naturaleza, es decir, no solo son materiales, no solo son cuestiones vinculadas, por ejemplo, al acceso de ciertos bienes y recursos en una sociedad, sino también tienen que ver con la manera en que esas sociedades reconocen la valía de las personas y cómo las interpretan desde el punto de vista de lo que pueden llegar a ser y ser, ¿no? Y entonces en ese doble sentido las constituciones son muy importantes y por lo tanto no debiéramos dudar de que son estratégicas para avanzar en en cuestiones relacionadas con transformaciones sociales vinculadas a desigualdad. Pero al mismo tiempo, lo que ocurre en caso de las constituciones y el género es que la relación no ha sido una relación fluida y probablemente todo eso también explica por qué se han mantenido por tanto tiempo las desigualdades de género como desigualdades no solo toleradas socialmente, sino también toleradas por el sistema jurídico, ¿no? Por ese sistema que se supone que está llamado a funcionar con lógicas de igualdad. Lo que vemos en la práctica es que eso no es así y no es así en particular respecto de las cuestiones de género. Y entonces, ¿en qué se expresa esa tensión entre las constituciones y las lógicas de género? Por un lado, en que las mujeres y otros grupos, pero aquí me voy a referir más a la situación de las mujeres, pero si alguien quiere hacer una pregunta sobre disidencias sexuales, se aplica en algún sentido la misma lógica, ¿no? Han estado excluidas de los procesos de redacción de las constituciones con todos los efectos que eso tiene, ¿no? Cuando los grupos forman parte de los procesos de otorgamiento de normas, tienen más posibilidades de que esas normas reflejen entonces sus intereses en sus puntos de vista. Y por supuesto, aquellos grupos de la sociedad que son permanentemente marginados de esos procesos de discusión tienen más posibilidades, como muestra la historia, de que sus intereses y sus miradas del mundo sean en algún sentido preteridas sistemáticamente de esos procesos. Entonces, claro, el que las mujeres no hayan participado de los procesos de redacción de constituciones en el mundo, no solo en Chile, y cuando lo han hecho de una manera muy mínima o muy indirecta, en algún sentido refleja entonces esta asimetría de poder político-social, ¿no? Em, ¿Y cómo se expresa eso? En que las normas jurídicas, no solo las constituciones, sino las normas jurídicas tienen sesgos de género, ¿no? Las normas jurídicas son, en algún sentido, canales que han vehiculado ciertos estereotipos de género, doctrinas de carácter sexista, doctrinas de carácter androcéntrico, es decir, sexista que presuponen una primacía del punto de vista y de los intereses masculinos por sobre los femeninos, androcéntricos que asumen que
la experiencia masculina es la experiencia universal. Esto es muy importante para las normas jurídicas, pues las normas jurídicas, sobre todo las constitucionales, operan sobre lógicas presuntamente universales. Entonces, ese hombre al que hacían referencia las declaraciones de derechos del siglo XVIII, ¿no? En ese momento esas declaraciones hablaban genuinamente de los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Bueno, esos hombres han sido, luego aunque se ha cambiado en algún sentido la fórmula jurídica, ya no se habla de hombres, sino de personas, en algún sentido el sistema jurídico sigue todavía pensando en los hombres como titulares de los derechos y construye entonces sus reglas a partir de esa experiencia, suplantando la experiencia femenina y entonces transformando a los varones en el sinónimo de la experiencia universal, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene luego, tanto en términos simbólicos como prácticos. Y esos sesgos de género son en algún sentido los que han sido y han venido siendo discutidos por las teorías feministas aplicadas al derecho, particularmente desde el último tercio del siglo XX, ¿no? Y claro, el problema cuando se quiere corregir esos sesgos de género es que no siempre somos conscientes que al hacer interpretación jurídica, incluso redacción de normas jurídicas, pueden persistir esos sesgos de género. Les pongo un ejemplo sin entrar en todo el detalle. Hay investigaciones que sostienen que incluso la expresión persona, ¿no? Que es la expresión que uno tiende a ver como la más neutra para luego formular una regla jurídica, como les decía hace un rato, en vez de decir que los hombres son titulares de los derechos, estamos diciendo hace ya varias décadas, incluso en Chile, que son las personas, que esa expresión persona, a pesar de que es neutra en términos lingüísticos, podría ser portadora también de sesgos de género. Es decir, cuando se les pregunta a alguien en qué piensa cuando piensa en una persona, suele pensar también en la experiencia masculina. Entonces, eso es todo un desafío, porque en algún sentido lo que estamos pensando es cómo corregir toda esa carga cultural y sociojurídica que hemos arrastrado por siglos, y eso no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, el punto de partida es al menos diagnosticar esto, que hay sesgos de género. Y la desigualdad que intentamos interrumpir, ¿no? Y eventualmente darle un vuelco a través de estas estrategias normativas, en este caso jurídico-constitucionales, es una desigualdad que, como ya apuntaba al principio de esta exposición, tiene carácter cultural, perdón, estructural, y eso es el apellido estructural nos demuestra que estamos hablando de un tipo de desigualdad que es rígida. Y esta rigidez se expresa en que no desaparece necesariamente con transformaciones, sobre todo normativas, jurídicas, sino muchas veces las visiones conservadoras en materia de género, ¿no? Sobre roles de género, se reciclan y luego reaparecen bajo otro tipo de argumentos, ¿no? Bajo otro tipo de estrategias o bajo otro tipo de estructuras, ¿no? Y claro, esto no es privativo de las cuestiones de género, hay otro tipo de desigualdades que comparten estas características, por ejemplo, las desigualdades raciales, lo hemos visto a propósito de la discusión reciente de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Como uno observa luego, a pesar de toda la trayectoria de discusión de derechos de la población negra en Estados Unidos, cómo luego si uno mira las cifras, persisten desde el punto de vista de los rendimientos de esas reglas jurídicas, grandes inequidades, ¿no? Las personas negras tienen más posibilidad de sufrir atentados a su vida, de ser encarceladas, ahora que lo vimos a propósito de la pandemia del COVID, de ser afectados por COVID, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos habla de un cierto tipo de cuestiones en las que las normas jurídicas pueden
ser catalizadoras de cambio, que probablemente la potencia de la norma jurídica es limitada para generar cambios lineales, profundos, estables en el tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es importante observar la cuestión que tenemos enfrente, ¿no? La discusión constituyente, como algo que nos ofrece un horizonte de cambio, pero que ese cambio tiene también o va a tener probablemente dificultades para instalarse. Y es importante, por lo que voy a mencionar enseguida, porque las estrategias para lograr que ese cambio sea lo más duradero y lo más profundo posible van a depender también de tomarse en serio las dificultades que ese cambio supone. Lo que quiero mostrar con esa lámina es simplemente que la historia de las reivindicaciones de las mujeres feministas en rigor respecto de la incidencia de los procesos de toma de decisiones y la construcción de una ciudadanía femenina es una historia muy, muy larga, ¿no? Y he elegido justamente las láminas para demostrar que este problema no es nuevo, que tampoco es nuevo que las mujeres estemos reclamando solo ahora, que las generaciones actuales de mujeres reclamen participación en los procesos políticos, esto no es nuevo, y en algún sentido hemos ido escalando nuestros reclamos, las mujeres, ¿no? Como colectivo histórico, justamente porque nos hemos tropezado con estas dificultades que ya refería. Entonces, si uno mira esto en retrospectiva, se va a encontrar toda la discusión que tienen en primer lugar en el segmento superior izquierda de las discusiones sobre estereotipos, las discusiones, por ejemplo, en Estados Unidos sobre cambios constitucionales que finalmente no fructificaron, ¿no? Discusiones que empezaron en la década del 20, que todavía no dan lugar a una reforma constitucional en un Estado que es visto como cuna de la democracia y del constitucionalismo, ¿no? Y no tiene reglas claras de reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Esto que Julieta Kirchhoff ya nos decía, ¿no? Cómo es necesario empezar a pensar la democracia rompiendo esta idea de la dicotomía de lo público y lo privado, es decir, pensando, como hemos venido pensando también desde la modernidad, que son esferas que se encuentran separadas y en algún sentido jerarquizadas, dejar de pensar de esa manera, porque especialmente para la vida de las mujeres, no solo para las mujeres, pero especialmente para las mujeres, hay múltiples conexiones entre lo que pasa en la vida privada, ¿no? La vida familiar, y lo que pasa en la vida pública. Es decir, muchos de los problemas que han tenido históricamente las mujeres para tener garantizados sus derechos en términos prácticos, en el plano, por ejemplo, de la inserción laboral, de las trayectorias profesionales, o incluso de, como sabemos, del pago de un sueldo igualitario, tienen que ver con la estructura de distribución inequitativa de funciones en la esfera doméstica. Y entonces, ya hace mucho tiempo que el feminismo, de hecho hay algunos escritos bien interesantes del siglo XVIII que dan cuenta de que las mujeres, las primeras feministas, ya eran conscientes de que habían interrelaciones entre esos dos espacios, y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que nuevas generaciones de mujeres van cada vez diciéndolo más alto y más claro, ¿no? Lo que pasa en este lema que es de la década de los 80, ¿no? Del proceso de resurgimiento del feminismo en Chile a propósito de la articulación para la recuperación de la democracia, es precisamente también la puesta en cuestión de cómo esa distinción entre esas dos esferas les hace mal a las mujeres y cómo es necesario pensar en conjunto la democracia en el país y en la casa, ¿no? Cuestión que ha estado también muy revisitada recientemente en las imágenes que nos deja la revuelta social de octubre del año 2019, en que si ustedes se fijan en el cartel que aparece en la parte superior izquierda, se hace una alusión ya no solo al país, a la casa, sino también a la cama, ¿no? Que es un claro guiño a las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos que van a empezar entonces a
engrosar también el grupo de demandas de las mujeres, ¿no? En estas lógicas que son también muy propias de las teorías feministas, y por eso he puesto la imagen de las tesis ahí, ¿no? Cómo esta lógica de las teorías feministas que se han ido ampliando, se han ido expandiendo, en algún sentido haciéndose más populares en el plano de que son más accesibles para muchas mujeres, ¿no? De las diversas relaciones entre los usos del cuerpo, las prohibiciones del uso del cuerpo, la violencia, los derechos políticos, es decir, cómo no se puede pensar todo eso como si fueran compartimentos estancos, sino que lo que nos muestran las dinámicas sociales es más bien que hay entre cruces, entre esos distintos niveles, lo que es importante luego para pensarlo en el plano de una discusión jurídica. Es decir, debemos ser capaces de, una vez que diagnosticamos que lo que hay aquí es un tejido de relaciones sociales donde hay impactos cruzados, debemos ser capaces también de reflejar ese diagnóstico de la realidad al proceso jurídico para que el proceso jurídico tenga alguna potencia transformadora, ¿no? Si no lo hacemos así, lo más probable entonces es que ese proceso jurídico se quede simplemente en la dimensión que no es poco, pero tampoco es suficiente, en la dimensión meramente simbólica de visibilizarnos como mujeres o como disidencias sexuales, y no necesariamente en el cambio de una transformación más bien de carácter material. Entonces, han sido las estrategias que se han pensado en el mundo, en la discusión de carácter constitucional y en particular en discusiones constituyentes y de las que Chile ha tomado nota, ¿no? Ha replicado, pero al mismo tiempo también se ha transformado en un país precursor, en otorgar nuevo tipo de estrategias y de formas de pensar el asunto que esperemos que en un futuro cercano tengan rendimiento también en esta discusión en los términos que estamos conversando, ¿no? Para la transformación social. La primera estrategia es la estrategia de repensar la representación, ¿no? Y esa estrategia, como he dicho, se ha dado en el plano de discusiones tanto constitucionales como constituyentes. La diferencia entre discusiones constitucionales es que las discusiones constitucionales son aquellas que se dan, como lo sugiere la terminología, alrededor simplemente de una norma constitucional. En cambio, las constituyentes son las relativas a cierto tipo de normas constitucionales que son aquellas que son producto del otorgamiento de normas, ¿no? Y cuando hablamos de procesos constituyentes nos estamos refiriendo básicamente a la creación de nuevas normas constitucionales, entendiendo a la Constitución como un todo, el otorgamiento de nuevas cartas constitucionales. En ambos procesos hemos visto estrategias feministas desde finales de la década del 80 en adelante en todo el mundo para tratar de entonces reconvertir la idea de la representación de manera que les sirva a las mujeres, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Porque la idea de la igualdad, que había sido una idea muy transversal en la historia de las distintas teorías y praxis feministas, va a empezar a mostrar sus limitaciones, ¿no? En el sentido de que se volvió una idea escurridiza, ¿no? Y muchas veces se traducía, al menos en lo que nos interesa ahora en la discusión jurídica, simplemente en el establecimiento de reglas que formalmente trataban a las mujeres y a los hombres como si fueran iguales, sin poner a disposición de la sociedad dispositivos materiales de igualdad, es decir, que transformaran esas declaraciones en realidades o en vivencias de las personas. Entonces se empieza a pensar en la representación, que siempre había sido también un instrumento del que incluso el feminismo en la segunda mitad del siglo XX había empezado a renegar la representación, ¿no? Con esta misma idea de que la representación reproducía simplemente élite, y en este caso también élite masculina. En este último tercio del siglo XX se empieza a revisar esa aproximación y lo que se va a producir es más bien un intento de subvertir la propia idea de la representación, ¿no? Sosteniendo ahora que la representación requiere que quien represente sea relativamente similar a quien es representado, ¿no?
Y esto es una subversión porque en la lógica habitual de la representación normalmente no pensábamos eso, pensábamos que cualquiera podía representar. Y entonces lo que empiezan a decir, sobre todo las teóricas feministas, como he dicho, en este último tercio del siglo XX, también a arropar por una serie de estudios que van demostrando el punto, es que si los grupos marginalizados en particular, si las mujeres llegan a tener representantes mujeres, hay más posibilidad de que esas representantes terminen entonces promoviendo una agenda de género, porque esas representantes tienen más posibilidades de sentirse identificadas con los problemas de ese grupo grande de las mujeres, en la medida de que esos problemas han sido problemas relativamente comunes, ¿no? Y entonces empieza a migrar a una idea más compleja de la representación, que lo que va generando entonces es una visión de la representación en la que ésta es capaz de satisfacer o de servir de manera más directa a una agenda de género, ¿no? Las mujeres podrían entonces, si llegan en una masa crítica a ocupar parlamentos, se empieza a decir en la década de los 90, promover, como he dicho, esta agenda, pero además produce efectos positivos respecto de la representación descriptiva, porque nos hace pensar, ¿no?, y de la representación simbólica, nos hace pensar que el poder político no es algo masculino, en la medida de que observamos que ese poder está más infiltrado por la presencia de mujeres, ¿no? Y entonces se empieza a pensar en una lógica en la que la representación, ¿no?, y la posibilidad de incidir directamente en la discusión política, y ojo, jurídica, porque es la discusión política la que luego termina generando normas jurídicas, es una posibilidad que ofrece mejores perspectivas que quedarse esperando a los rendimientos de las cláusulas de igualdad. Y es eso lo que se hizo también en Chile. Ya se había discutido en otros procesos constituyentes latinoamericanos que también aprobaron reglas de igualdad, pero la aportación del caso chileno, la contribución, es la creación de un sistema de paridad que no solamente exige la presencia de mujeres en listas electorales, sino también en el resultado del órgano que va a dictar la nueva constitución. En el caso, por ejemplo, de Bolivia o de Ecuador, donde se habían ensayado previamente en, casi a finales de la década del 2000 para sus procesos constituyentes, reglas de paridad, como se hizo solamente la exigencia en las listas, esto generó una pérdida de mujeres en el proceso constituyente y al final quedaron como asambleístas alrededor simplemente de un 30%, ¿no?, en ambos estados. En el caso chileno tendríamos en cambio garantizado la presencia de un número que bordea el 50%, lo que genera también otro tipo de discusión y esperemos también que genere otro tipo de rendimiento, ¿no? Y ahí tienen en el cuadro los elementos que han permitido justificar la paridad. Esto es bien interesante para el caso chileno porque en el caso chileno pasamos de discutir cuotas, ¿no?, en la reforma que se aplicó recién, la reforma a leyes electorales en el año 2007, donde teníamos solo una cuota pequeñita, bien tímida, comparada con las cuotas latinoamericanas en materia electoral que venían de la década del 90. Argentina ya tenía una cuota de género en la década del 90, nosotros recién aplicamos una cuota de género para la elección recién pasada, que es la elección de parlamentarios el año 2017, con una exigencia solo de 40% en las listas generales, no por circunscripción, no por distrito, es decir, no teníamos exigencia de que necesariamente se presentaran listas con presencia de mujeres en todas las regiones del país, para ponerlo en términos simples. Y pasamos de esa discusión, que además tenía una regla en la que la propia ley decía que ya para 2029 no se iban a ocupar de ahí en adelante cuotas, ¿no? Una especie de cláusula de caducidad, pasamos
repentinamente una discusión sobre paridad que circula sobre otros ejes, que es la idea de las mujeres, como veíamos en la calle durante el estallido social, no sin nosotras, ¿no? Las mujeres debemos estar porque somos el 50% de la población y por eso también debemos estar en un 50% en el umbral de discusión constituyente. Todo eso, ¿no? Es un cambio en la estrategia de discusión jurídica y esto es bien interesante porque en algún sentido ese cambio fue posibilitado por la cuota del año 2017 que permitió aumentar la presencia de mujeres, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Y permitió entonces que la discusión sobre paridad, que se hizo mediante una reforma constitucional, por lo tanto con un quórum muy alto, prosperara para la integración del órgano constituyente. Y si ustedes miran las fotos, si lo alcanzan a ver, notarán que hay mujeres de distintos partidos políticos. Es decir, que en algún sentido la experiencia chilena corroboró esta idea de que las mujeres muchas veces se sienten más cercanas a temas que identifican como temas de género y que eso nos permite a veces incluso superar las restricciones o los ejes de izquierda a derecha, que son los ejes normalmente de los partidos políticos, ¿no? Y en este caso, entonces uno puede avisorar también al menos una experiencia previa relativamente positiva en este sentido, respecto de lo que pudiera significar la convención constitucional, ¿no? Ahora, ¿se agota en la Convención Constitucional la discusión sobre transformación social de género en la nueva Constitución? No, la Convención Constitucional paritaria, que es lo que se acaba de elegir en el plebiscito recién pasado, es simplemente un punto de partida, porque no solo es importante la composición del órgano constituyente, que ya sabemos que lo tenemos garantizado, sino también el establecimiento de nuevas reglas en las deliberaciones políticas que potencian entonces la voz de las mujeres en la convención. Esto es bien importante porque quienes estudiamos cuestiones de género, que lo decía creo antes, ¿no? Que se estudian desde diferentes disciplinas, sabemos que la voz de las mujeres en los distintos espacios de la vida social es una voz que normalmente está en algún sentido silenciada, ¿no? Y entonces no solo la presencia de mujeres es garantía de esa voz, sino también ciertas dinámicas de discusión para que esa voz se proyecte, ¿no? Por ejemplo, en términos muy simples, se va a discutir apenas se instale la convención constituyente, la primera cuestión que deben discutir los convencionales, que ese es el nombre que se les da a los integrantes, será un reglamento de funcionamiento. Bueno, cómo quede regulado ese reglamento de funcionamiento es muy importante porque de ese reglamento va a depender también cuáles van a ser las dinámicas de discusión y si esas dinámicas de discusión van a favorecer o no la posibilidad de que las mujeres, por ejemplo, opinen sobre todos los temas. Esto es bien importante porque lo más probable es que se dividan, como lo hace hoy día el Congreso, en distintas comisiones. Y podría ser, por ejemplo, que las mujeres no estuvieran en algunas comisiones con los resultados que ya sabemos que produce plausiblemente la omisión o la falta de presencia en la discusión de ciertos temas. Entonces, claro, deberíamos también tratar como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la transformación en materia de género, de favorecer más bien procesos en que las mujeres pudieran tener en esa discusión que tenemos muy encima, procesos que pudieran favorecer la voz femenina y dentro de eso probablemente la transparencia en la discusión, ¿no? Que es algo que también se ha puesto en el debate por estos días, también puede ser útil para la cuestión de género porque se ha demostrado que mientras más interacción hay entre las mujeres electas en ciertos cargos de representación popular y las organizaciones sociales que promueven los derechos de las mujeres y en general los derechos de género, más posibilidades hay que la voz de esas mujeres se amplifique. Ahora, dos últimas cosas para ir terminando. Es bien importante darse cuenta, y esto ha venido siendo tematizado por varias teóricas en el último tiempo, a propósito también de la instalación de las cuotas y de mecanismos de paridad, que la política
de género no solo depende de la presencia de las mujeres, sino que depende de la articulación entre esa presencia y las ideas, ¿no? Las ideas no son cuestiones que hayan devenido menos importantes en este proceso, ¿no? Y esto es bien importante porque muchas veces se tiende a pensar la cuestión de la paridad, sobre todo, como una simple política de presencia, eh, y no sobre la base de una discusión sobre las ideas que son las que son capaces de también de poner a disposición nuestras maneras de pensar el mundo. Entonces necesitamos que las mujeres proyecten sus ideas y también debemos ser conscientes que las ideas de las distintas mujeres pueden ser también ideas diversas, ¿no? Entonces lo que hace Anne Phillips en este libro que es muy conocido es ponernos esa cuestión delante, ¿no? Y también ponernos no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista práctico. Cuando la política de la paridad se piensa solo como una política de la presencia, es muy habitual que la paridad no solo se transforme en un punto de partida para algo, sino más bien en un techo, ¿no? Muchas de las discusiones que hemos visto en este último tiempo han ido apuntando a ese lugar, como en algunos casos se dice, oiga, pero ¿por qué usted se queja si ya tiene el 50% de puestos? ¿Qué es importante tener vista en esto? Que la redistribución de puestos en determinados espacios de la vida social no equivale por sí solo a la redistribución de poder social. Y esto deberíamos tenerlo muy presente porque justamente las mujeres y otros grupos, ¿no?, demuestran que no basta solo con ser mayoría en términos demográficos, sino que la cuestión del poder social es un poder que puede estar distribuido en muy pocas manos. Y entonces el hecho de llenar espacios no significa necesariamente de redistribución de poder. Y por eso es que las ideas, ¿no?, y sobre todo las ideas feministas, que son las que han sido en algún sentido el semillero siempre de la praxis de este tipo de trayectoria política, ¿no? Son fundamentales para tratar de hacer entonces una transformación, ¿no? Y no debiéramos entonces, creo yo, despreciarlas ni pensar que con esto tenemos ganado el punto. Eh, para que lo vean, hay varias constituciones de esas que ya mencionaba que se habían otorgado hace algunas décadas pasadas, las constituciones nuevas, varias de ellas están en Latinoamérica, por eso es que se habla de constitucionalismo latinoamericano. Particularmente la constitución colombiana del año 91, la constitución boliviana, la constitución ecuatoriana del 2008 y del 2009, son constituciones que son parte de este proceso llamado de constitucionalismo latinoamericano, incluso un poquito antes quizás también la brasileña, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Que algunas de esas constituciones han ido engrosando y tienen hoy día cláusulas que visibilizan la presencia y los problemas de las mujeres, ¿no? Em, por descontado, todas las constituciones tienen algunas cláusulas de igualdad, hasta la constitución chilena tiene cláusulas de igualdad y también tiene una cláusula de igualdad entre hombres y mujeres, pero esas cláusulas de igualdad, como ya comentaba, no necesariamente se han demostrado muy útiles para resolver los problemas puntuales de desigualdad de género. Después podríamos explicar, si alguien quiere, las preguntas por qué eso ha ocurrido. Y entonces esas cláusulas se han ido complementando con otras cláusulas más específicas, por ejemplo, igualdades en áreas específicas. Hay algunas constituciones que tienen de estas latinoamericanas, sobre todo la ecuatoriana, la boliviana, eh, tienen reglas de igualdad en materia de género en espacios específicos, por ejemplo, en el empleo, en el salario, incluso hay algunas cláusulas de igualdad en la familia. Pero fíjense que muy pocas de ellas, muy pocas de las constituciones hoy día vigentes en el mundo se refieren a los derechos sexuales y reproductivos. Es esta cuestión, ¿no?, la de estos derechos y en particular del aborto, que es un caso paradigmático, el que suele ser una discusión jurídica
muy importante que difícilmente se zanja con un reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres, especialmente del derecho a abortar. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que es especialmente escurridiza, ha sido en la discusión, tanto constitucional como constituyente. En general tampoco se habla mucho del cuidado, ¿no? Yo estuve revisando, hay un sitio que permite, Proyecto Constitución se llama en castellano, que permite hacer estas búsquedas y va mostrando, es como un pequeño buscador y nos muestra los textos de la Constitución. Si uno busca ahí, observa que hay muy pocas constituciones que se refieren al cuidado, y las que se refieren al cuidado en realidad lo tratan como un derecho de niños, niñas y adolescentes, un grupo que también ha surgido como titulares de derechos en el constitucionalismo contemporáneo. Pero no nos dicen nada cómo se distribuye ese cuidado, que ese es el punto para las cuestiones de la transformación feminista, ¿no? La redistribución del cuidado en términos más equitativos. En general, las constituciones prácticamente no dicen nada sobre el punto. La Constitución de Ecuador es hasta cierto punto una excepción, que tiene una norma no de redistribución en rigor, sino más bien de conciliación, ¿no? Para impulsar políticas públicas de conciliación entre trabajo asalariado y trabajo doméstico. En cambio, en el último tiempo, no solo en la región americana, sino en el mundo, se ha desarrollado un mayor grupo de disposiciones que reconocen la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia, a diferencia de Chile, que no tiene ninguna norma en este sentido, y reconocen que hay obligaciones del Estado a garantizar entonces a las personas, y en particular a las mujeres, una vida libre de violencia, ¿no? Y entonces ahí tenemos avances por la vía sobre todo de los derechos. Para finalizar con esto, ¿cuáles son los problemas nudos y cuáles podrían ser las áreas en las que sea necesario entonces poner atención para este proceso de discusión constituyente? Por un lado, quizás la dimensión más obvia es el lenguaje, ¿no? Es muy difícil que la Constitución despliegue su posibilidad de articular nuevas reglas y nuevos arreglos más bien sociales, y ser portadora de nuevas lógicas de reconocimiento si sigue hablando como lo hace la Constitución actual en términos masculinos, ¿no? La Constitución actual, en general, los titulares de sus normas son todos masculinos. De hecho, aunque tuvimos una presidenta, en rigor nunca habla, nunca pone ningún cargo en femenino, por nombrar solo uno de los ejemplos en los que se observa entonces este uso de este masculino como globalizador, que antes llamé como un fenómeno de androcentrismo, ¿no? Tratar de pensar la igualdad como algo distinto a estandarizar, que ha sido gran parte del problema que hemos tenido las mujeres, que la igualdad se ha pensado como estandarización, como asimilación, y como las mujeres somos vistas, ¿no? Y esta es en algún sentido la tragedia de ser mujer, como no solo distintas, sino subordinadas. Las lógicas de igualización, entendidas como asimilación, tropiezan con la manera en que se interpreta la feminidad desde el punto de vista social, que es, como he dicho, una interpretación que la conceptualiza como diferencia y como subordinación, ¿no? Entonces es necesario avanzar a lógicas distintas, y eso implica preguntarse qué modelo de igualdad estamos pensando y cómo tratar también las diferencias entre las propias mujeres, ¿no? Una cosa es asumir que las mujeres vivimos experiencias comunes, pero otra cosa es constatar que las mujeres también tenemos sobre esas experiencias miradas que pueden ser distintas, ¿no? ¿Cómo avanzar en una lógica de derechos que no reproduzca todo aquello que, cual más, cual menos, todas las teorías feministas vienen denunciando, que es una lógica individualista, ¿no? Que como esa lógica individualista no le sirve a las mujeres porque las transforma en no sujetos, no sujetas sería en este caso, ¿no? Y cómo es necesario entonces abandonar también esta lógica de distinción entre lo público y lo privado que ya mencionaba, que también es uno de los soportes del sistema de derechos humanos. Los derechos son, ojo, categorías
poderosas, pero los derechos han estado en toda su historia normativa atravesados también por lógicas de género. Por lo tanto, los derechos no le han servido tanto a las mujeres como le han servido a los varones, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente cuando uno pone muchas fichas en la lógica de los derechos, ¿no? Y eso implica pensar qué derechos, si los mismos derechos, cómo formulamos esos derechos, cómo entendemos esos derechos desde el punto de vista de cuáles son sus fundamentaciones axiológicas, es decir, valóricas, éticas, derechos solo constitucionales o también derechos legales. Esta es una discusión bien importante porque en algún sentido puede producirse un efecto perverso si tratamos de discutir todo en sede constitucional y no le damos luego a la política ordinaria, a la discusión legislativa, la posibilidad de actualizar las normas o de concretarlas en esferas más específicas. Entonces, es cierto que las constituciones se han ido expandiendo, pero no puede ser que las constituciones terminen fagocitando, devorando a las leyes, porque eso impide entonces los procesos de desarrollo democrático de la sociedad. ¿Cómo se relacionan entre los derechos entre sí? Ojo, que muchos, ya los decía, y con esto voy finalizando, muchos de los argumentos que han ido reciclando posturas conservadoras se están presentando en lógicas de derecho, ¿no? Cada vez que se discute cuestiones de aborto hoy día, aparecen los derechos del niño, es decir, los fetos son conceptualizados también como niños y con toda la lógica de protección que tienen los niños, ¿no? Incluido interés superior del niño. Esa discusión de interés superior del niño ha aparecido también para frenar las agendas de reconocimiento de la diversidad sexual. Solo por nombrar dos ejemplos que son muy nítidos de cómo esos derechos, que por supuesto tienen razones para ser considerados derechos, son en algún sentido tergiversados y puestos al servicio de estas visiones conservadoras. ¿Cómo pensamos la agencia femenina, ¿no? La agencia femenina pensada como no solo como receptoras, destinatarias, esto puede ser muy importante sobre todo para pensar las políticas públicas, no solo como destinatarias de políticas públicas, sino también como hacedoras, ¿no? E incidentes en esas políticas públicas. Toda la discusión sobre cómo se hace el desarrollo, esto es interesante porque además se ha ido avanzando en el constitucionalismo en reconocimientos de derecho al desarrollo, que es un derecho de tercera generación, y cómo entonces la idea del desarrollo puede pensarse de manera distinta a solo recibir ayudas, para ponerlo en términos sencillos, sino también para ser hacedoras de los procesos políticos que determinan cómo se reparten y generan esas ayudas sociales, ¿no? Esta es una discusión bien interesante para migrar desde un modelo de Estado subsidiario a un modelo social, ¿no? Porque no siempre los modelos sociales han ayudado a las mujeres, a veces han ayudado también más a los hombres que a las mujeres. ¿Qué formas de organización de poder estatal favorecen el empoderamiento femenino? Esta es una gran pregunta para el caso chileno, porque tenemos muy poca evidencia que nos permita pensar, por ejemplo, en discusiones con perspectiva de género en el plano de si sirve el presidencialismo, si hay que pasar a un modelo parlamentario, a un semipresidencialismo, cómo funciona la distribución regional, cómo pensamos en términos de deslocalización de poderes y cuáles pueden ser los impactos que tienen esas deslocalizaciones para las mujeres. Uno pudiera pensar que esto favorece a las mujeres deslocalizar poder, pero no necesariamente hay evidencia que respalde eso, sobre todo en países con estructura federal, porque muchas de las cuestiones que le pasan a las mujeres son transferidos como competencias a los estados federados y cada uno dicta sus propias normas. Por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos han estado sometidos a esas lógicas, y luego nos encontramos con que, como en Estados Unidos, con que las discusiones sobre aborto, cada estado tiene más o menos distintas reglas en materia de acceso al aborto en términos de prestaciones sociales. Entonces, la deslocalización a nivel territorial no necesariamente le sirve a las mujeres en todos los derechos. Bien, yo me quedaría hasta ahí porque ya me he extendido bastante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yanira. Bueno,
Esto es lo terrible de estas modalidades, ¿no es cierto?, telemáticas. Estos son los momentos en los cuales uno quisiera aplaudir, ¿no es cierto?, y agradecerte también con un una calurosa recepción, ¿no?, la presentación estupenda que tú nos hiciste. Pero bueno, imaginémosla por un momento, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Creo que ha sido algunos minutos, breves minutos, pero muy densos de información, ¿no? Muy interesantes. Y bueno, dejamos entonces ahora abierto el espacio para la presentación de preguntas por parte de la audiencia. Tal vez, porque en general esto suele demorar un poco, además tú nos dejaste pensando muchas cosas, con toda seguridad. Quizás podríamos nosotros adelantar alguna pregunta, ¿no? Em, y tomándome entonces la oportunidad para, mientras los asistentes nos plantean las suyas, te consulto yo por esta idea, ¿no es cierto?, de apostar hasta cierto punto en una forma de representación paritaria, ¿no? Tú misma nos planteaste, tomándote de esta distinción entre la, la- la- la presencia, ¿no es cierto?, la política de la presencia y la política de las ideas. Em, Desde esa perspectiva, ¿tú dirías que hay un riesgo también adicional en el sentido de que una de las cosas que está siendo criticada, no solamente en Chile, pero también desde el 18 de octubre en Chile, es justamente la representación, la democracia representativa, ¿no? Y ¿de qué manera entonces no tiñe a la idea de la paridad, que puede ser una solución para algunas cosas, ¿no es cierto? También las críticas que hay en general a la democracia representativa. ¿Lo ves tú como un riesgo también eso, el que esta solución que hemos encontrado por ahora también esté sometida a la misma crítica a la democracia representativa? Sí, yo creo que hay un cierto riesgo en el sentido de, del cuáles son las expectativas que están detrás de esto, ¿no? Y si esas expectativas requieren algún determinado resultado, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo saber de entrada, tengo solo la sospecha de que no se trata solo de la llegada de mujeres, sino probablemente la llegada de cierto tipo de mujeres, ¿no? Y entonces podría ser si lo que está ocurriendo en parte porque hay una cierta inercia de lógicas electorales, ¿no? Que los partidos políticos presentaron un grupo, llamémosle, de mujeres eh, más propio de sus filas, ¿no? O reconocidas, porque es cierto que siempre han habido muchas mujeres de base, pero nunca han escalado a una visibilidad, ¿no? Supongamos que lo que presentaran fueran mujeres más bien conocidas, porque han sido militantes con cierta resonancia. Si eso podría ser visto por el hecho de que sea paritario, como una manera de corregir el déficit. Entonces, lo que yo observo es primero que son dos agendas que no necesariamente van siempre por el mismo camino o, dicho de otra manera, presuponen que hay un punto de contacto que es un punto de contacto que no es lógico, que es meramente contingente, es decir, que puede darse o que puede no darse. Mm. En este caso es posible que se dé porque probablemente los partidos políticos salgan a buscar otras mujeres, ¿no? Y pueda producirse entonces una cierta combinación de perfiles, ¿no? Pero yo también me preocuparía por lo que señalaba hace un rato. Puede ser que la discusión también las lógicas, tanto en la convención constituyente a propósito del reglamento, termine neutralizando la presencia de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque esto se ha visto, yo no quiero desalentar a nadie acá, solo quiero ser realista, pero esto se ha visto en otros procesos, en sitios donde
la formación de lideresas mujeres, ¿no? Para la acción política había sido escasa en el nivel de la política formal. Por supuesto, siempre hemos tenido mujeres que han enfrentado, que han tenido posición de liderazgo en otras dimensiones de la vida social, pero la política formal tiene sus propios códigos, ¿no? Y ahí ha habido, en el caso chileno, una alta resistencia de los partidos políticos a dejar un mayor ingreso, sobre todo en las discusiones parlamentarias. Y entonces lo que se ha visto en algunos países que han transitado por reglas de cuotas a un aumento significativo de la presencia femenina, es que las mujeres que han llegado no necesariamente han tenido las habilidades que requiere la política, que no son habilidades tampoco, yo diría, esto no tiene nada que ver con las... que las mujeres sean menos capaces, menos inteligentes o estén menos formadas en términos de sus recorridos educacionales, sino que la política tiene sus propios códigos y requiere un aprendizaje, ¿no? Entonces no se entra de un día para otro, ¿no? Y entonces, claro, eso ha ralentizado luego la incidencia de esas mujeres, porque han quedado un poco fuera de esas lógicas, de esos códigos que han seguido siendo monopolizados por los varones, y se ha producido entonces una especie de defraudación de expectativas. ¿Qué es lo bueno en el caso chileno? Que lo sabemos, o sea, lo sabemos porque lo podemos mirar de otros sitios y podemos tratar de contrarrestarlo, ¿no? Podemos hacer quizás algún tipo de coordinación o de empoderamiento de esas mujeres para transferirles ciertas habilidades. Yo diría que una cosa bien importante en la convención va a ser la transferencia de habilidades técnicas, ¿no? En la discusión jurídica. Y la otra dimensión es, yo creo, la dimensión de que tanto los movimientos de mujeres se sienten cómodos en ese lugar, que es el lugar de la política formal, que ha sido el lugar también del patriarcado. Entonces ahí hay una cuestión en la que, por supuesto, pues habrán visiones distintas también desde las posiciones feministas, que han sido posiciones, en el feminismo ha habido históricamente siempre posiciones que han operado más bien por lógicas participativas en el plano de una democracia más bien de corte social, ¿no? Y por supuesto esas también van a existir en el caso chileno. Entonces hay tensiones y yo creo que esas tensiones están todavía en estado latente. Si las cosas se dan en ciertos presupuestos, pueden ser que no se actualicen como quiebres, pero siempre podrían actualizarse si no se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Entre otros el perfil de las mujeres, que tanto cooperan, que tanto son incidentes, que tantos temas, una vez que veamos el proceso, aparecen como temas de género en el texto de la Constitución. Yo creo que ese es un aspecto bien crítico. Gracias, Yanira. Tenemos ya varias preguntas y hay una que en alguna medida se relaciona con algo que tú mencionaste. Mencionaste ahora en esta respuesta, ¿no es cierto?, al pasar, que existen varios feminismos en plural. Y aquí Geraldine Villanueva nos pregunta si en la actualidad, al hablar de feminismo, nos encontramos con infinitas concepciones sobre la definición y su finalidad. ¿Considera que existen varios tipos de feminismo usted? Y te pregunta también si es así, ¿cuáles serían? Podríamos agregar, ¿y habría algún efecto entonces de esto en el proceso constituyente, de esa variedad de feminismos? Sí, o sea, es evidente que hay distintos tipos de feminismos, porque además las teorías feministas son teorías muy vivenciales. Entonces el feminismo se ha ido expandiendo como un crisol de mirada sobre el mundo, porque es un conocimiento al final, una teoría puesta en acción, también de manera muy vivencial, ¿no? Y entonces claro, en un momento había una visión, tanto en Chile como en el resto del mundo, que pudiéramos decir que dentro de sus propias lógicas era más hegemónica, pero se han producido también fraccionamientos al interior del feminismo, y además yo diría una cierta especificación en el análisis de ciertos problemas muy vinculados también a
a ciertas vivencias. Entonces es obvio que hay, de hecho, incluso hacer clasificaciones puede tener hoy día cierto riesgo, ¿no? Hay clasificaciones muy conocidas en lógicas que yo creo que hoy día son simplistas, como feminismos más liberales o de la igualdad versus otros de diferencia, más culturales. Feminismo radical estadounidense de la década de los 80, que ha tenido mucha influencia en las teorías jurídicas de algunas exponentes como Catherine McKinnon, etc. Y claro, en países que no pertenecen al primer mundo también han surgido feminismos contrahegemónicos, ¿no? Feminismos anticoloniales, feminismos hoy día también de tipo ecologista, es decir, hay de todo. Yo no creo necesariamente que esa división al interior del feminismo o de los feminismos en el caso chileno llegue a producir una pulverización de agenda en la discusión constituyente, porque en algún sentido lo que ha venido pasando a través de las movilizaciones previas más bien había dado muestra de una cierta coordinación, al menos para el levantamiento de temas. Entonces no creo que haya un gran riesgo de pulverizaciones ahora. Y quizás para cerrar, yo diría que sí, hay mucha variedad y probablemente el feminismo o los feminismos se puedan seguir ampliando con el tiempo, pero hay visiones que no son feministas que hoy día se están atribuyendo, yo creo, ese rótulo, en parte porque hoy día, como nunca en su historia, el pensamiento y la praxis feminista ha recibido un reconocimiento social más amplio. Y entonces yo llamaría así a tener cuidado con pseudos feminismos, ¿no? Con visiones que son como dicen por ahí a veces mujeriles, ¿no? Que están al servicio de más bien de posiciones conservadoras, que son discursos sobre las mujeres, pero no necesariamente discursos emancipadores e igualizadores de las mujeres, y con eso hay que tener cuidado. Es decir, es muy amplio el feminismo, pero tiene sus propios contornos, no hay que trivializarlo tampoco. Ujú, ujú. Luego hay otra pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Usted cree que el problema de discriminación se basa en la ambigüedad de la redacción de la Constitución o se trata de un problema cultural y social que viene surgiendo independientemente de la creación de esta, entendiendo la ambigüedad como conceptos que se dan para diferentes interpretaciones y sesgos según el contexto o tema? O sea, es Sí, una pregunta, ya, sí, te lo dejo, te sí. equivoco. Sí, hay cuestiones que son relacionadas, están relacionadas con la ambigüedad, porque uno de los problemas que tienen las cláusulas constitucionales desde el punto de vista estructural es que son por definición cláusulas más ambiguas, ¿no? Son cláusulas más generales en la manera en que se formulan, porque están pensadas para permanecer más tiempo y para ser complementadas, y al ser más generales, entonces abren el espacio para que compitan mayores interpretaciones, ¿no? De hecho, la cláusula de igualdad es un típico caso porque las constituciones en general no definen qué es lo que entienden por igualdad. Y entonces toda la discusión luego jurídica es de qué es lo que entendemos por igualdad. Pero yo no creo, y aquí yo reconozco que puedo tener un matiz respecto de otras personas que se dedican al derecho, yo no creo que las normas jurídicas eh, estén en una especie de universo distinto que las dinámicas sociales, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, este es un problema cultural, es un problema educacional, la norma jurídica no tiene nada que hacer. Y yo diría que esa visión no me interpreta, porque a mí me parece que la norma jurídica es la expresión, por un lado, de esa dinámica cultural, pero al mismo tiempo puede actuar como vector de cambio, que eso, con todas las limitaciones que ya dije, ¿no? Que esto es un terreno difícil, pero no es irrelevante, ¿no? Y la historia normativa nos demuestra que eso es así, que las normas jurídicas tienen potencia para producir cambios. Por supuesto, tampoco lo producen en un universo alternativo, ¿no? Ese cambio se produce en el marco de dinámicas sociales que también son cambiantes y probablemente tienen otros ingredientes. Todo esto para decir simplemente que
que la norma jurídica también tiene un valor cultural. Yo tiendo a tomar distancia de las personas que tienden a pensar que la norma jurídica es otra cosa, como si no tuviera una dimensión cultural. La norma jurídica es parte de nuestros procesos culturales, ¿no? Por eso utilizo la metáfora de que no está puesta en otro planeta, ¿no? Lo que pasa es que puede ser que en algún sentido los juristas, y aquí creo que lo voy a poner más en masculino, han tenido éxito en decir que es algo distinto, que es algo muy técnico, que no responde a la vida social, cuando no es ni más ni menos que el reflejo de nuestras interacciones sociales. Ahora, ¿cuál es el problema de normas jurídicas que no son capaces de plausiblemente reflejar dinámicas sociales y asegurar ciertos resultados a las personas, no solo sociales, sino en general? Es el problema de normas ineficaces. Pero esa es una cuestión que puede ocurrir no solo en el caso de transformaciones sociales, sino en cualquier caso de normas. Por ejemplo, la ley que prohíbe robar, ¿no? O que más bien establece que hay un delito en robar, no evita que las personas roben. Y nadie dice algo así como que no habría que legislar sobre el robo, ¿no? Estas cosas solo se dicen respecto a las transformaciones sociales, entonces con eso hay que tener, me parece, cierto cuidado. No son exactamente lo mismo, pero es claro que las normas jurídicas tienen una gran potencia en la vida social, sobre todo en la vida social contemporánea. Hay una pregunta también de Rocío Silva, quien es estudiante de Historia y Ciencias Sociales. Ella hace la pregunta como una posible profesora en el futuro, porque es estudiante de primer año. Y tiene que ver con el desafío, ¿no es cierto?, de la formación cívica. Y consulta lo siguiente: ¿cómo podríamos a través de las asignaturas de educación cívica, por ejemplo, ¿no?, educar a los alumnos respecto de la inclusión de las mujeres en la legislación chilena y volverlo eso una realidad? ¿Cuál es el lugar que cabe a la educación, crees tú? Yo creo que la educación es un lugar muy importante porque además es desde el punto de vista de los diagnósticos de las teorías feministas, lo que viene ocurriendo, y eso explica por qué las desigualdades de género son tan difíciles de erradicar, es que son desigualdades que terminan formando parte de nuestras propias estructuras mentales. ¿Y cómo ocurre esto? En el plano de los primeros lugares de reproducción de esos roles de género, que son por un lado la familia y luego la escuela, ¿no? Y entonces, claro, cuando la familia actúa como un lugar en que se reproduce esos roles y lo actúa y sigue actuando así, porque seguimos viendo a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras hermanas, haciendo labores, ¿no?, que son propias de mujeres. Por mucho que tengamos un discurso hoy día distinto. En el siglo XIX teníamos un discurso que decía que tenían que hacerlo y lo hacían. Hoy día tenía un discurso que a lo mejor dice que no tenemos que hacerlo, pero ese discurso es desmentido por las acciones, porque siguen siendo las mujeres las que lo hacen. Reproducimos, ¿no? La niña pequeña que observa eso, naturaliza eso. Lo mismo ocurre en el colegio, donde toda la cuestión de los planes curriculares, tanto en términos de los discursos explicitados en esos planes, como de sus prácticas, ¿no?, del currículo en acción, no ha estado suficientemente sintonizado con la necesidad de hacer transformación de género. Entonces, esto es muy importante porque mientras más temprano incorporamos una visión crítica de estos roles, ¿no?, mientras menos tenemos posibilidad de enculturizarlos, más probable es que avancemos más rápido. Mucho de la resistencia luego a normas jurídicas como estas proviene de prácticas que son enquistadas en los sujetos y respecto de las cuales a las normas jurídicas les cuesta muchísimo intervenir. El caso de la violencia es el caso probablemente más clásico. Usted le puede subir mucho la pena, ¿no?, al varón maltratador y es muy probable que no logre con eso disuadirlo. Requiere una textura social. Y para finalizar con la pregunta,
Una cuestión interesante, me parece a mí, de la educación cívica es que nos obliga a pensar en comunidad. Y no hay manera de resolver el problema de género si no pensamos en comunidad. Buena parte del problema que tenemos en Chile es que hemos también diluido esa comunidad. Parte del proyecto, ¿no?, que fue puesto en práctica por la Constitución y por otro tipo de acuerdos jurídicos, políticos y culturales en Chile, de la dictadura, fue este proyecto de neoliberalismo, ¿no?, un hiperindividualismo. Bueno, esto es también lo peor que puede pasar en materia de género, porque hace que todos los problemas sean, en algún sentido, en esa lógica, la expresión de una biografía individual en la que no hay una vida social, ¿no? Y entonces eso nos impide ver todos los entresijos sociales de esos resultados y nos impide superarlos, porque para superarlos hay que construir comunidad, hay que tener solidaridad, hay que redistribuir. Y esto significa entonces que, por ejemplo, los varones tendrán que hacerse cargo de cosas que hasta ahora no se han hecho cargo, ¿no? Entonces no hay forma de hacerlo si no lo pensamos en una clave colectiva. Y en este sentido es insustituible entonces la noción de educación cívica como lo que ha sido siempre la comunidad, que es un espacio compartido. No es un espacio de agregaciones, es un espacio de construcción de algo colectivo. Hay otra pregunta que es de Manuel Pino que nos saca, o sea, nos lleva a otro lugar, no es que nos saque, nos lleva a otro lugar también de discusión interesante, ¿no? Que es el de, se mueven acá las preguntas, que es el de la economía, ¿no? Nos pregunta si es posible que haya algún determinado sistema económico que fomente activamente la desigualdad de género, ¿no? Y que sea como por definición sexista. Y agregaría yo a la pregunta de Manuel, bueno, si nos puedes decir algo acerca de cómo, de cómo las constituciones pueden ayudar tal vez a establecer una relación estrecha entre capitalismo, por ejemplo, y patriarcado. Si de alguna manera lo refleja eso o no. Sí, sí, bueno, lo que viene tematizando muchísimo varios sectores del feminismo es precisamente todas estas relaciones que hay entre el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Y claro, si la pregunta es si hay un sistema, un modelo económico que favorezca estos entrecruces, ¿no?, que termine reforzando estos dos ejes, parece ser esta relación entre patriarcado y capitalismo, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que esa relación capitalista permite también o se favorece con las lógicas de género que permiten una provisión de recurso humano a través de los cuidados que realizan las mujeres, ¿no? Esto ha estado muy tematizado también por feministas vinculadas a posiciones de izquierda, incluso marxistas, ¿no? Cómo las mujeres reproducen también capital al reproducir a la especie humana, pero no solo biológicamente, sino también al cuidar, ¿no?, al proveer de ciertos servicios, esto que se ha dado en denominar por algunas teorías más recientes la economía del cuidado, ¿no? Toda esa economía oculta que ni siquiera se llama economía, pero que en el fondo si uno le pone las cifras, y algunas agencias internacionales le han ido poniendo las cifras, nos encontramos con que son números ingentes, ¿no? Que uno difícilmente se imaginaría. Y entonces es obvio que hay también en la agenda feminista una crítica a los modelos capitalistas, incluso en los feminismos de corte liberal aparece esta crítica. Por supuesto, esta crítica aparece más pronunciada en feminismos más cercanos a posiciones, por ejemplo, como las marxistas. Pero de eso no se sigue, para responder a la pregunta ahora de Hernán, de eso no se sigue que la lógica del estado de bienestar o del estado social, que es la lógica que se presenta como un modelo alternativo y que ha estado mucho en la discusión chilena, el paso de un modelo de Estado subsidiario, que es un Estado capitalista, solo que los constitucionalistas discípulos de Jaime Guzmán no le llamaban
Estado capitalista, le llamaban Estado subsidiario, pero el modelo de Estado subsidiario no es más que el modelo, que es un modelo de tipo capitalista, en que el Estado se retrae, todo el sistema funciona con oferta-demanda, como sabemos, incluso lo que le llamamos derechos sociales, son provistos o suministrados a partir de lógicas de mercado en Chile, lo que es una anomalía en el derecho comparado. El modelo de estado de bienestar, ¿no? Que se supone que es un modelo que evita que el Estado se retraiga, ¿no? Y que funciona en lógicas no estrictamente capitalistas, aunque hay algún autor, Habermas diría que es capitalismo tardío, pero bueno, da igual. En Chile lo tendemos a ver como un modelo alternativo, no necesariamente es un modelo que resuelve el problema de género, es un modelo en que se avanza, por supuesto, ¿no? Porque varias de las cosas que importan a las mujeres requieren que el Estado asuma una provisión en la garantía de derechos sociales. Por ejemplo, pensemos solamente en cómo los jardines infantiles son muy importantes para que las mujeres puedan insertarse laboralmente y cómo esos jardines infantiles podrían ofrecer una mejor prestación si fueran soportados por un tejido estatal y no a través de una oferta privada como ocurre hoy en día. Pero en el modelo social ocurre que el sistema de prestaciones ha estado normalmente dominada por la figura del trabajador, y ese trabajador es un varón, es el varón que hace trabajo remunerado. Y entonces la mujer que hace trabajo pero que no es remunerado normalmente no ha tenido un lugar en los sistemas de estado de bienestar tal como los hemos conocido históricamente. Es por eso que hoy día se están discutiendo otras lógicas, ¿no? Que hace mucho tiempo, desde la década de los 80 en el mundo, las teorías feministas están demandando, que es la lógica de pensar en una manera de valorar el trabajo que hacen las mujeres. Y hoy día se está hablando en lógica social, por ejemplo, en derechos como podrían ser el ingreso básico universal, pensarlo con perspectiva de género. Entonces, se están pensando en algunas estrategias para tratar de trasladar esta discusión, que era más bien de las limitaciones de un modelo de Estado social, a estrategias específicas y cláusulas específicas que pudieran entonces ir más allá, ¿no? Y tratar de desarraigar el modelo de Estado social de la figura del trabajador y de la lógica del trabajo remunerado, que es lo que generalmente produce un sesgo de género. Ujú, ujú. Muchas gracias. Hay otra pregunta, no me la quiero saltar, de Francisca Oliveros, ¿no? Pero que me parece a mí que ya quedó respondida, que ella pregunta por la educación y su importancia para producir cambio de conciencia en el ámbito social, ¿no? Y que no quede entonces estancado en la teoría. Pero si Francisca, usted no siente que yo esté interpretando bien su pregunta y que esto ha sido ya respondido en otra de las preguntas, por favor, insista, por favor. ¿Ya? Luego hay una pregunta sobre el movimiento feminista, ¿no? Con respecto a de qué forma, cuáles son los objetivos que buscaría, digamos, el movimiento feminista. Y yo trataría de llevarte también a, porque tenemos hartas preguntas, entonces tratar de poner un par de ellas juntas. De qué forma el movimiento feminista, que tiene como objetivo buscar la igualdad o la equidad o las dos, primero, ¿cómo distinguirías eso? O sea, que haya alguna distinción posible entre igualdad y equidad, y si es eso lo que busca realmente el feminismo. Y por otro lado, también hay una pregunta que tiene que ver con la Constitución, ¿no? Si podríamos llegar a tener una Constitución feminista, y qué significaría tener una Constitución feminista. Yo he visto bastante, y aparece también en textos jurídicos, la discusión sobre igualdad y sobre equidad, y en general es una discusión que se suele plantear en términos de un determinado concepto de igualdad, que es este concepto que yo llamaba más bien como identidad, de identidad o de asimilación o de estandarización, y cómo ese concepto no les sirve demasiado a las mujeres. Bueno, en un momento les sirvió, por ejemplo, para el derecho a voto les sirvió ser asimiladas a los hombres, pero tiene sus limitaciones.
Y entonces por eso se suele hablar de modelos de equidad más vinculados a una aplicación efectiva de esa igualdad, ¿no? Como si la otra igualdad supusiera necesariamente un tipo de actuación más abstracta, más general y por lo tanto más corto en términos de sus resultados y de sus rendimientos. Yo la verdad es que entiendo esa discusión y me parece que hay un punto, si uno entendiera igualdad solo como ese modelo, es evidente que ese modelo es un modelo muy limitado. Pero a mí me da la impresión que hablar de equidad tampoco es que nos lleve mucho más allá, ¿no? Y esto está bien teorizado también y tratado quizás más en el último tiempo por teóricas, por juristas feministas, que además se dedican al derecho constitucional, que muestran cómo el concepto de igualdad o de equidad, incluso aunque se hable de equidad, es un concepto que es complicado, es escurridizo, justamente porque siempre tiene un margen de discreción, ¿no? Al final son conceptos que lo que buscan es que se hagan comparaciones entre personas y esas comparaciones nunca tienen criterios predeterminados. Entonces, en ese sentido, en esa discrecionalidad se infiltran luego las cuestiones de género. Por eso, ¿por qué me he dado esta vuelta? Porque yo creo que a lo que está apuntando buena parte del feminismo en el último tiempo, incluso en las discusiones de paridad, es a ir a un concepto más complejo, podemos seguir llamándole igualdad o equidad si quieren, pero donde no hablemos de la igualdad como una cuestión de diferencia, sino como una cuestión de simetría o de equiparación en el poder. De hecho, hay varias autoras juristas feministas que hablan, por ejemplo, de subordiscriminación, para no hablar solo de discriminación a secas, ¿no? Para mostrar que hay un problema de poder. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo importante en la lógica jurídica es, al final, cómo hacemos para distribuir este poder, ¿no? Y entonces debiéramos preocuparnos, creo yo, menos por la cláusula de igualdad, que va a estar igual, hacerla mejor que la que tenemos, y más por tratar de en el resto del texto constitucional, para ir a la pregunta de cómo sería una constitución feminista, asegurarnos que haya redistribución social. La redistribución del poder político es una forma de asegurar redistribución social, porque tiene efectos multiplicadores. La redistribución de las funciones al interior del hogar tiene también posibilidades de reestructurar asimetrías de género. Entonces, yo confiaría menos en la cláusula de igualdad, aunque concedo que hay que trabajarla mejor, pero lo digo de otra manera, una cláusula o un mini estatuto de igualdad probablemente siempre se va a quedar corto si no garantizamos, y por eso me gusta mucho Nancy Fraser, ¿no? Que habla más bien de participar a la par en la vida social, o sea, que las mujeres tengan incidencia en todos los espacios de la vida social. Si a eso le llamamos igualdad, yo no tendría ningún problema entonces en decir que ese es el norte de los reclamos feministas actualmente. Pero ojo, ese norte no es el único, porque el problema de las mujeres ha sido también el problema del reconocimiento de su autonomía moral para tomar decisiones. Y siempre nos confrontamos con ese problema. En los casos del aborto, en los casos de la familia, incluso cuando en nuestras dinámicas laborales se nos pregunta con mayor frecuencia si nuestras decisiones son decisiones que hemos tomado seriamente, si las hemos pensado, y eso demuestra que no somos concebidas todavía como personas en un sentido moral, de la misma manera que los varones. Por lo tanto, la cuestión de la igualdad no es solo un problema de redistribución de ese poder material, sino también de ese poder simbólico, de ser concebidas también como personas libres, ¿no? Como agentes morales. Por eso hablaba también del problema de la agencia. Ujú, ujú. También hay una pregunta sobre, esta la voy a leer, ¿no? ¿Qué opinan las de las candidaturas de activistas feministas al alero de los partidos tradicionales? ¿Cómo se articulan los feminismos
autónomos para no ser cooptados por la institucionalidad. Y luego voy a hacer otra pregunta que está en el chat, que también está relacionada a eso. Bueno, yo creo que esa es una pregunta no solo para los feminismos, sino para cualquiera que venga un poco de afuera. ¿Cómo no resulta, cómo tomar resguardos para no resultar cooptado? A ver, lo voy a poner desde otra perspectiva. Yo no creo que sea posible realistamente pensar que desde una posición subordinada, como es la que tiene alguien que viene de afuera y alguien además que forma parte de grupos que no han tenido incidencia política, que adquieren un cierto poder como parte también de una reestructuración episódica, ¿no? Porque hay una movilización y se produce entonces esta ventana de oportunidad, ¿no? Eso es lo que ocurre. Yo no creo que eso permita a quien llega desde esa posición subalterna dominar completamente la acción que se produce. Y como no creo que eso es así, yo creo que es importante la cuestión de la estrategia política. Lo creo en general, yo creo que la política es estrategia, ¿no? Y que no hay nada de malo en pensar la acción política feminista como estratégica. Yo que soy admiradora, lo he dicho varias veces, de la jueza Bader Ginsburg que acaba de fallecer, ¿no? Y como ella fue una de las estrategas, ¿no? Replicó la estrategia de un abogado que tuvo un importante avance en el litigio racial en Estados Unidos, tomando ciertos casos, defendió incluso hombres para demostrar que los hombres podían ser privados por visiones de género y los tomó para demostrar el punto, porque sabía que era más fácil que los hombres de la Corte Suprema acogieran un caso que vinculaba a un hombre, pero lo que importaba era que reconocieran que existía simplemente esta distribución de roles de género, ¿no? Un caso muy conocido de un hombre que era cuidador de su madre y que no le dejaban rebajar impuestos. Entonces, yo diría que no hay ningún pecado en pensar que se puede tener estrategia y que muchas veces pensar que uno, por el hecho de que uno tenga una convicción y buenas razones para tener esa convicción, porque detrás de ella hay injusticias, de eso no se sigue que la estrategia sea por sí misma traicionar esa convicción, sino que muchas veces es saber que esa convicción para realizarse requiere hacer ciertas renuncias, ¿no? Y puede ser que algunas de las cosas que alguien le llamaría cooptación, yo le llamaría estrategia. No estoy muy segura si estamos hablando exactamente de lo mismo, pero yo no creo que sea posible en la dimensión política no asumir, y esto es algo también que he sostenido, como eso es así, es importante para la estrategia feminista en esta convención constituyente tener planes de la A hasta la Z alternativos. O sea, si usted no puede lograr la fórmula del derecho, qué sé yo, al aborto, entonces logre una fórmula alternativa o entonces que no se diga nada, porque a lo mejor si no se dice nada ni sobre eso, ni sobre vida prenatal, usted puede entonces discutirlo luego por vía de ley, con mayorías simplemente simples, ¿no? Entonces es importante tener a la vista todo este escenario y yo no creo que en el hecho de elegir la estrategia, si uno lo hace con la convicción de que esa estrategia es plausible y es realistamente plausible, haya en realidad una cooptación. Hay una pregunta que tiene que ver con, de alguna manera, con lo que estamos discutiendo, pero la quiero poner de una manera en que no suene mal, ¿no? Y el punto es el siguiente, básicamente es que hay como un choque o un conflicto de principios distintos, ¿no? Por un lado, el principio de la representación, o como hemos pensado, la representación como mecanismo que transforma votos en posiciones de representación en la Cámara o para estos efectos en la Convención. Con, por otro lado, la representación, como decías tú, más bien descriptiva, ¿no? Entonces ahora paso, yo creo que ese es el punto. Paso a leer la pregunta.
¿Qué pasa con el caso de ciertos candidatos a convencionales que quedan excluidos con altísima votación en pos de algunas mujeres que tendrán bajísima cantidad de votos? ¿No? Está pensando allí en el caso, ¿no es cierto?, Sí, de sí. la cuota. Bueno, lo importante, esto es bien tematizado en materia de estudios electorales y en ciencia política, pero no hay ningún sistema que no tenga algún tipo de corrección. Es decir, siempre hay algún tipo de distorsión. Piénselo usted nomás en términos demográficos, ¿no? Lo más probable es que haya alguna región, ciudad, etcétera, que esté sobre representada y otra que esté subrepresentada. El caso que Mm. acabamos de ver de Estados Unidos es un ejemplo de manual de sobre representaciones y subrepresentaciones. Entonces, siempre hay en la toma de decisiones sobre la construcción de un sistema electoral, decisiones sobre qué es lo que se quiere priorizar en términos de representación. Es decir, la representación no es una regla dada en su articulación en materia electoral, ¿no? Ya el sistema de distribución, el que tenemos, ¿no? Sistema proporcional, significa también la posibilidad de que personas menos votadas queden en el Congreso, simplemente porque la lógica de ese sistema es que lo que se favorece es la representación proporcional, de ahí su nombre, de diferentes ideas políticas. Y lo que se busca en el sistema entonces es que las diferentes ideas de la vida social y de los distintos grupos queden entonces representadas, y es un sistema que favorece representación de grupos minoritarios, porque sabemos que el poder reproduce también sus propias mayorías, ¿no? Entonces, claro, el sistema binominal, el anterior, también tenía su propia lógica al evitar, ¿no? Al también permitir, salvo en los casos en que se doblaba, que las mayorías más importantes fueran representadas. Entonces, si nos fijamos solo en la historia chilena y en la historia comparada, por eso he hecho el guiño también a Estados Unidos, nos vamos a encontrar siempre que todo sistema tiene algún tipo de corrección. La pregunta que hay que formularse, ¿es la corrección por paridad peor que la corrección demográfica? Yo diría que no. Es decir, que usted, por ejemplo, tenga ciudades más representadas que otras. Me parece que hay razones éticas mayores para justificar una corrección, para que las mujeres, que somos, como se ha venido diciendo, la mayoría de la sociedad, tengamos un reflejo en la participación, porque sabemos que no hay ninguna razón que no sea una distorsión que justifica los bajos números hoy día de presencia de mujeres. Dicho eso, es bueno también saber que electoralmente lo que está implícito en la pregunta no se debiera producir, porque la regla de descarte por género que estableció la reforma constitucional establece que se va descartando las primeras candidaturas que se descartan del sexo sobre representado. En este caso, si se diera el ejemplo que está planteado, varones, son las menos votadas. Por lo tanto, se mantienen siempre las candidaturas más votadas, ¿no? Entonces, usted le cede o el candidato varón le cedería a la mujer inmediatamente menos votada. No se produciría en la lógica del propio sistema la distorsión que aparece implícita en la pregunta, que mujeres con muy poca votación desplazaran a hombres con mucha votación. Eso no debiera ocurrir porque además hay sistemas cebra de alternancia a la lista electoral. Así es, así es. Eso es una cuestión que habría. Bueno, quiero agradecer a Francisco Neira, a Cristina González, que han hecho también preguntas, pero que yo simplemente las leí tratando de fusionar algunas para aprovechar mejor el tiempo. Discúlpenme, pero sus puntos creo que fueron abordados. Y esta es la última pregunta para no usar más de tu tiempo también, Yanira. Nos hemos pasado bastante en el tiempo, pero ha sido entretenido, creo. Y es una pregunta que teníamos pendiente de Antonia Vidal Uribe, que ahora la ha planteado también por segunda vez, y que es una buena cosa para ponerle un broche final, digamos, a la presentación de hoy día. Ella te pregunta cómo nace tu vínculo con el feminismo y por qué lo convertiste, ¿no es cierto?, en tu camino y tu carrera profesional también, tan involucrada en ese camino, ¿no es cierto? Yo creo,
Yo creo que no va a ser muy distinto a lo que pudieran contestar quizás otras académicas u otras personas simplemente que se dediquen a esto de una manera profesional. Y claro, es vivencial. eh, Básicamente surgió de una manera doblemente vivencial, ¿no? Fue una amiga que estaba haciendo su doctorado cuando yo también estaba haciendo el mío, que al principio era simplemente sobre derechos humanos sin ningún norte específico, la que me plantea las cuestiones de género dentro de sus estudios, ¿no? Ella estaba encantada con esto. Pero además me interpeló sobre mi posición respecto del asunto, ¿no? Y en esa conversación, ¿no?, que recuerdo con mucha nitidez, yo hice lo que no había hecho a ese momento, que era hacer una reflexión sobre una serie de creencias que yo no había sometido a crítica, ¿no? Y entonces también me permitió hacer una reflexión sobre mis vivencias y encontrar explicaciones, explicaciones sobre algunas cuestiones que me habían, creo, desde el punto de vista abstracto, conceptual, llamado la atención en algún momento, pero no había encontrado una respuesta. Y quizás lo que ratificó la necesidad de mantenerme en esto, porque esto fue como el bichito que alguien te crea, pero no necesariamente eso va a mantener una cierta inclinación, es que cuando ya estaba realizando mi trabajo doctoral y lo iba a presentar, un profesor, que no voy a decir cuál era, en todo caso extranjero, me dice algo así como: oiga, ¿y usted para qué trabaja en esto? Si podría como trabajar en otra cosa que fuera como más seria. Y además algo así como, bueno, cuando yo le explico por qué quiero trabajar, la respuesta que me da él: bueno, quizás en tu país eso es así, en mi país no, se refería a España. Y esto me creó esa sensación como de que la gente no ve muchas cosas, no las ve en el ámbito académico. En el doctorado en que yo estaba tampoco había estudios de género en Mm. Europa. Y entonces me di cuenta que había un tema que era necesario explorar con Ujú. carácter vivencial, porque a mí me había interpelado mucho que se dijera que ese tema no tenía importancia. O sea, yo veía todos los días que tenía importancia, y que al mismo tiempo se asumiera que era un problema de sociedades subdesarrolladas. También me llamó mucho la atención. Y en algún sentido el haberme mantenido en esto ha dependido en parte de la corroboración de que ese prejuicio está muy instalado. Hasta Mm. quizás hace 10 años atrás era muy difícil trabajar en género, incluso decir que uno era feminista trabajando en cuestiones de género en el derecho, que es un ámbito muy convencional. Afortunadamente hoy día las cosas son muy distintas y tenemos otra oportunidad incluso para ser influyentes en este proceso. Así que yo agradezco mucho porque ha sido muy, muy formador el trabajo en género, y he tenido siempre una muy buena relación con estudiantes en el curso de género que tengo, así que ha sido tanto desde la perspectiva de investigación como de la docencia muy nutritiva también esta lección. ¿Y cómo te has planteado respecto de tus colegas y los colegas varones, digamos, y si cabe alguna invitación para nosotros, ¿no es cierto? También, ¿qué piensas tú? ¿Cabe alguna invitación desde el feminismo a los colegas varones? Yo creo. Sí, aunque yo creo que hoy en parte probablemente no tanto para el trabajo de mujeres en la academia, sino más bien por las movilizaciones sociales, es decir, hay una cierta atmósfera social que hace que también se hayan repensado prácticas y hoy día aparezcan como más evidentes algunas cuestiones que antes no se veían, y eso también ha permitido que los trabajos en género adquieran otra connotación, porque son trabajos también más demandados, que incluso se miran más desde la judicatura como parte de las capacitaciones, etc. Pero yo sí llamaría quizás a pensar no solo en la cuestión de género, ¿no? O sea, quizás en el derecho todavía, aunque no en esta facultad, no, afortunadamente aquí ha habido, por razones probablemente azarosas simplemente, una formación de un cuerpo académico más vinculado
con la noción del derecho como catalizador de cambio social, es decir, ofrecer una mirada del derecho al servicio de dinámicas sociales. Esta es una visión muy reciente en la academia chilena, ligada a los estudios jurídicos, y yo creo que en parte también la falta de dinamismo del sistema chileno para favorecer y para ponerse al servicio de ciertos cambios sociales ha estado vinculada a esta como anquilosamiento del sistema jurídico, que ha servido más también para estabilizar ciertos modelos. Entonces, yo creo que ahí una labor que hay que hacer, y también en favorecer la interdisciplina, y claro, a veces al interior de los estudios jurídicos no hay tanta disposición para trabajar con otras disciplinas, sobre todo disciplinas sociales. No le estoy pidiendo a nadie que se vaya, qué sé yo, a hacer una observación astronómica, estoy diciendo que trabaje simplemente con lógicas sociales, y esto me parece bien importante también para la discusión política y legislativa. Muchas veces se construyen respuestas normativas de espaldas a la investigación social, de espaldas a la realidad, y son malas respuestas normativas. Cualquier cosa que se hace sin suficiente información, por definición, no va a ser una buena solución. Y en eso yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, por ser más abiertos, estar más disponibles y ser más dúctiles a pensar que tenemos cosas que aprender y no tantas cosas que enseñar. Hay una cosa un poco elitista también a veces en el ámbito jurídico que creo que es importante empezar a deshacerse. Bueno, muchas gracias, Yanira, por toda tu paciencia, las respuestas que han sido también tan sustantivas como la presentación que nos diste. Y agradecer, ¿no es cierto?, en nombre de cada uno de los asistentes que están ahí aún en la conferencia Zoom. Agradecer a las personas que nos acompañaron desde otras plataformas también. Agradecer a la Universidad Austral, a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, al Núcleo Interdisciplinario sobre Desigualdades y Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Y bueno, en mi nombre simplemente también agradecerte a ti, digamos, y en nombre de todos también por tu estupenda presentación, invitarlos a todos para el próximo lunes, que tenemos una nueva sesión. Y tal vez cabe dejar a Alejandra Rodríguez para recordarnos también justamente cómo viene el seminario. Sí, profesor, exactamente. Okay. Usted ya lo había dicho, estaba ya muy bien todos los agradecimientos que de alguna manera vamos a reiterar, tanto a la expositora, a usted como moderador también, y a nombre, digamos, del núcleo, pero también de quienes han coorganizado esta actividad, que es la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, y también el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, por levantar este ciclo que parte hoy, dura hasta el 21 de diciembre, cada lunes a las 17:30 horas, un ciclo que busca contribuir a la discusión sobre la ciudadanía, la formación ciudadana, democratizar la democracia en el marco del proceso constituyente en Chile. Agradecemos, como decíamos ya, a nuestra expositora. El próximo expositor, el día 16 de noviembre, lunes 16 de noviembre, tendremos la exposición de Juan Pablo Paredes, académico de la Universidad Católica del Maule. Las inscripciones, el programa, todo el detalle de este ciclo lo puede encontrar en nuestro sitio web www.derecho.uach.cl, donde también a la brevedad subiremos el video de esta transmisión en la sección Videoteca Digital. Por eso estamos grabando esta sesión para quienes quieran consultarlo como material de investigación o de trabajo posteriormente. Bien, entonces todos convocados para el próximo lunes y todos los lunes de aquí hasta el 21 de diciembre a las 17:30 horas. Muchas gracias por su conexión. Muy buena tarde a todos y a todas.